Amigos, faltan menos de 24 horas para que arrancara formalmente el Mundial y Donald Trump ya se encargó de sabotearlo absolutamente todo en menos de un día y hoy ya tenemos evidencias claras de que esto está más que arreglado. La selección de Irán de entrada, fíjense nada más en lo que les voy a decir en menos de 3 minutos. La selección de Irán no puede hospedarse en Estados Unidos, les prohibieron la entrada, no solamente a ellos para descansar, quiere decir que no van a poder dormir propiamente ni descansar propiamente. Vamos a ver eso. El mejor árbitro de la FIFA, el mejor árbitro de África, pues fue detenido, interrogado por más de 7 horas y después de eso no le permitieron la entrada. O sea, le están negando la participación al mejor árbitro de la FIFA, al mejor jugador de Irak. Lo revisaron exhaustivamente por casi 8 horas. Revisaron a los jugadores de Senegal porque son de color como si fueran narcotraficantes. Ocurrieron 2 tiroteos en Missouri y en Ohio. A las protestas, amigos, en Estados Unidos son tan violentas, sobre todo en San Antonio. Hay manifestaciones contra el ICE en Nueva Jersey. Y ese es el resumen, amigos, de las primeras horas del Mundial en territorio estadounidense. Y si creen que esto es escandaloso, agárrense porque esto es apenas el inicio de lo que ya se está dibujando como un sabotaje al Mundial. Imagínense cómo puedes hacer a un equipo perder, pues hace la cansada a su mejor jugador, manosea a los árbitros para que solo entren los árbitros que tú quieras, deporta a los árbitros que no te convengan, haz que no descansen los jugadores propiamente. Y ahora tenemos a un país que se postuló como anfitrión de la fiesta del fútbol, pero que en la práctica está saboteando esto con un tufo de racismo institucional, de xenofobia, de obsesión por la seguridad, que es solamente una excusa, porque más bien lo que estamos viendo aquí es cómo están sacando el cobre. Es típico de los regímenes que ellos mismos han denunciado y vean ustedes ahora cómo se está comportando el ICE, la administración Trump. Y miren, vamos a empezar por el caso más indignante, que por supuesto es el caso de Irán. La selección iraní aterrizó apenas hace unas horas en México. Tuvo que haber aterrizado en Estados Unidos, pero no lo hizo porque el gobierno de Donald Trump les prohibió expresamente la posibilidad de hospedarse en territorio estadounidense. ¿Saben ustedes qué significa eso en la práctica? Pues que cada vez que tengan que jugar un partido, los jugadores iraníes van a tener que viajar por varias horas, cruzar la frontera desde Tijuana, someterse a revisiones exhaustivas, interrogatorios hasta el cansancio de ICE. Muy probablemente no los dejen pasar a todos. Ya vimos cómo se comportaron con el mejor jugador de Irak. Lo estuvieron acosando por casi 8 horas. Y bueno, van a poder entrar a Estados Unidos solamente unas horas antes del encuentro, jugar los 90 minutos y al terminarse el partido van a salir inmediatamente de los Estados Unidos y regresar a México. Muy probablemente Estados Unidos ni siquiera les dé agua. ¿Qué más da? Pues si Estados Unidos acaba de bombardear las plantas de agua potable de Irán, pues qué más da también hacer pasar sed a la selección iraní. Bueno, por lo pronto lo confirmado es que no tienen derecho a hotel, no tienen derecho a campo de entrenamiento los iraníes, no tienen derecho a pisar el suelo estadounidense más que el tiempo estrictamente necesario para cumplir con el compromiso deportivo. ¿Qué hicieron los iraníes? Absolutamente nada. Solamente ser iraníes, y esto es una política racista y xenófoba de Donald Trump. Y es una medida que no se ha aplicado nunca antes a ninguna otra selección participante en el Mundial. Jamás se había visto algo así. Y fíjense en esto, la FIFA hasta ahora ha guardado un silencio cómplice que habla del más despreciable, sometimiento o complicidad que podríamos ver. Vean ustedes cuáles fueron las palabras de Infantino hace unos instantes, en donde pues se ve de alguna manera cómo lo que hubo aquí pues fue pues un sometimiento, repito, de las políticas estadounidenses a la FIFA. Vámonos con este primer video. Sí, perdón. Su Copa del Mundo más exitosa. Nunca habían vendido entradas a ese nivel.
Nunca vendieron tantas tan pronto. Es increíble porque no piensas en fútbol. Usamos la palabra fútbol, ¿verdad? Pero no piensas en fútbol en este país. Es el más exitoso. Hablé con Johnny esta mañana. Él es fantástico y es el jefe. Dijo que nunca ha habido nada parecido a lo que ha ocurrido. Hay gente que teme que se vuelva cada vez más complicado conseguir visas para venir desde fuera. Trabajamos muy estrechamente en ello para garantizar que las personas correctas entren a nuestro país. Las personas correctas o los jugadores que Estados Unidos quiera que participen en la FIFA y los árbitros que quiere que participen. ¿Para qué? ¿Para poner árbitros amañados? ¿Para poner jugadores incompletos o no dejar pasar a los mejores? Vean ustedes lo que le hicieron al mejor árbitro de la FIFA. Andrew, puedo preguntar, ¿por qué al árbitro Omar Atan? ¿Por qué no pudo entrar a Estados Unidos? Mire, hay cosas que no podemos comentar, pero te aseguro que toda persona que se comunique con actores negativos que planeen hacer daño a los Estados Unidos de América no recibirá autorización de entrada. Y ningún torneo de fútbol, sin importar lo grande que sea, puede amenazar a los estadounidenses. Lo que nos enorgullece es el trabajo que se ha hecho en materia de visados. El hecho de que todos los jugadores y entrenadores hayan logrado entrar al país hasta este momento. Trabajamos duro con asuntos consulares, CBP y UCIS para lograrlo. Estaba en contacto con actores malos, ¿y quiénes eran? De nuevo, hay cosas que no puedo comentar. Le diré que garantizaremos un torneo seguro para ciudadanos, residentes y todos los que viajan legalmente a los Estados Unidos. Por racistas, por xenófobos, ¿por qué le siguen dando la sede de un evento como la FIFA a una administración así? Y vean ustedes que es lo más vergonzoso de esto es a Infantino guardando silencio y siendo cómplice de esto, protegiendo, solapando y hablando maravillas de Donald Trump después de que le negaron la entrada al designado como el mejor árbitro de la FIFA. Claro, dice, bueno, al final dejamos pasar al resto de los jugadores. Imagínense que va a jugar la selección iraní y no les permiten descansar propiamente en la sede del lugar. Van a tener que levantarse muy temprano, abordar un avión, pero antes estar en una sala de espera. Después muy probablemente se las hagan cansadas 7, 8 horas de interrogatorios exhaustos, haciéndolos pasar malos momentos. Seguramente ni les van a dar de comer ni agua y después los van a echar a jugar. ¿Así? ¿Se acuerdan ustedes de la película esta del gladiador? Cuando al final el emperador para enfrentarse al gladiador lo hiere en las costillas y lo hace sangrar para tener una batalla. Bueno, pues ahí tienen a Donald Trump prácticamente. Y vean lo que dice Constantino. Constantino, el tipo que tuvo la osadía de darle una medalla de paz de chocolate al presidente más bélico que ha tenido Estados Unidos, ese Constantino que se inventa trofeos para Donald Trump, vean lo que dijo de esto. Y vean a quién defiende, si a su árbitro o al presidente de los Estados Unidos. Andrew, puedo preguntar, ¿por qué al árbitro Omar Atan? Presidente, usted dice que la gente debería relajarse con estas situaciones, pero tiene a uno de los mejores árbitros del mundo, al que le dijeron que no puede entrar a Estados Unidos, enviado de vuelta a casa, acusado de tener vínculos con organizaciones terroristas sospechosas. México cambia su entrenamiento, Irán debe cambiar su base de entrenamiento a México. Tenemos fans y periodistas de diversos países que no pueden acudir a este mundial por prohibiciones de viaje o restricciones de visado. Usted mismo ha dicho en el pasado lo importante que es tener libertad de movimiento en un evento global como este. Ha dicho lo inclusivo que es, lo acogedor que es también. ¿Le avergüenza entonces lo que realmente ha sucedido y tiene que aceptar que ha perdido algo de control de su torneo aquí? Gracias. Es de la BBC. BBC. En 2035. Creo, esperamos. Estarán las internacionales, en el Reino Unido. Es una decisión, pero es probable. ¿Piensa usted que es algo normal? Que FIFA solicite al gobierno que las cosas regresen al país y que las cosas vuelvan al país. No lo sé. Tal vez. Tal vez cree que es normal. Espero, de verdad.
el entorno. La idea central es que cada país tiene su propio gobierno. Recuerde venir al Reino Unido, a Gales, sin visa. Recuerde la visa si es para algo. No es fácil, eso quiero decir. No es fácil con 300.000 personas, la mayor parte de ellos dentro del Reino Unido, para procesarlos, para promoverlos. No lo sabe. Nuestro mundo es una vida muy agresiva. El entorno es para todo. Necesita escribir las decisiones que se toman. Cuando digo esforzarse, no me refiero a esforzarse y no hacer nada. Digo que estamos trabajando con ideas. Intentamos entender. Hay cosas que podemos saber, cosas que no podemos saber, cosas que se escriben, cosas que no se escriben. Siempre intentamos hacer la situación lo más posible y encontrar conexiones. Podemos hacer la situación posible y encontrar conexiones. Ah, su puta madre. Bueno, perdón. ¿De dónde se sacó ese payaso la FIFA? Primero le da una medalla de chocolate de la paz al presidente más bélico del mundo. Y luego, que bueno, yo no sabía que la FIFA daba esos premios. Y luego cuando le preguntan si no se equivocó acaso, ¿qué opina de que le hayan negado la entrada pues al árbitro de la FIFA, al mejor árbitro de la FIFA, que estén haciendo estas discriminaciones raciales a jugadores de la FIFA? Ni Cantinflas hacía esto de verdad. O sea, vean cómo no supo articular una idea. Le dio vueltas a las palabras sin sentido, hablando de todo para evadir responder algo muy sencillo y defender a sus jugadores. El presidente de la FIFA no salió a defender a su árbitro, no salió a defender a los equipos que van a participar, defendió al señor Donald Trump. Punto. Por cierto, esta humillación que le hicieron a Irán no terminó nada más con el interrogatorio de más de 7 horas para el mejor jugador de Irán. Horas antes del aterrizaje del equipo iraní, la embajada de Irán en Turquía emitió un comunicado que confirmó que a 15 miembros del personal administrativo de la delegación les fue negada la visa para ingresar a los Estados Unidos. No se trata de jugadores, amigos, no se trata de ningún perfil de seguridad, como dice este señor. A ver, de entrada, el árbitro de la FIFA ya tenía una visa aprobada, tenía todos los papeles en regla, y ahora dicen que el árbitro de la FIFA tiene relaciones con grupos terroristas, y lo más extraordinario es que el presidente de la FIFA, en lugar de defender a su selección y a sus árbitros, se pone del lado del presidente de los Estados Unidos. Parece un empleado de la administración Trump. Yo ya sabía y les había dicho que la FIFA era corrupta, a más no poder. Ahora ya se volaron los límites. No solamente es eso, sino que están sirviendo más como un instrumento de la Casa Blanca, incluso hasta a costa de sus propios intereses económicos. Fíjense, le negaron la entrada a los cocineros que acompañan a la selección iraní, porque pues claro, recuerden que las selecciones de cada país, los grupos de cada país, tienen sus propios cocineros porque pues ellos llevan una dieta especial porque son atletas. Se trata de cocineros. Les negaron también la entrada a traductores. O sea, no tienen servicio de traducción. Utileros, el personal de logística que viaja con cualquier selección del mundo. Ellos van a tener que lavar su ropa, usar un Google Translate para ver qué les dicen porque pues no tienen traductores. Van a tener que comprar o pedir comida a la habitación porque no tienen a su dietista, no tienen a su cocina. Y si la comida de otro país le cae mal porque no están habituados a esto, además, pues tienen un requerimiento y una dieta especial. Díganme si eso no es injusto. Y la declaración oficial de la embajada iraní, pues lo dijo, que Estados Unidos ha escalado el trato discriminatorio y racista al nivel más alto. Y esto, amigos, pues hay que decirlo, no es una exageración de Irán. Porque mientras esto pasaba, la selección de Israel ingresó, miren, con carpeta roja. La selección de Arabia Saudita prácticamente los cargaron, la de Emiratos Árabes Unidos, a que nadie les puso un solo obstáculo a ellos. La discriminación
de Estados Unidos con la administración Trump tiene nombre. Es para las personas de color, para las personas morenas, es para las personas de países con los que Estados Unidos tiene problemas geopolíticos como Irán. Solo contra Irán hicieron esto. Ahora, para entender por qué esta humillación, amigos, tiene una carga más pesada, hay que regresarnos tantito. Apenas hace unos meses nosotros les hemos hablado mucho en este canal de todo este conflicto con Irán, de lo que comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos pues lanza estos misiles Tomahawk. El primero de esos misiles Tomahawk no asesinó al Ayatollah Ali Khamenei. El primer misil Tomahawk que lanzó Estados Unidos fue para asesinar a 168 niñas en una escuela de Minab, a sangre fría. Niñas de una escuela primaria, no mayores a 12 años, la mayoría. Y esto fue en Minab, en el sur de Irán. Ese saldo de más de 165 niñas muertas, los otros 3, pues profesores fallecidos, que habría escalado todavía más. Pero el Pentágono nunca reconoció oficialmente la autoría del ataque. ¿Quién más tiene misiles Tomahawk? ¿Quién más? La Casa Blanca nunca emitió una disculpa pública. Jamás se disculparon por haber asesinado a sangre fría a 168 niñas. Hasta el día de hoy, ya van 102 días. Si mal no recuerdo, antier fue el día 100 de esta masacre que hizo Estados Unidos en contra de estas niñas inocentes iraníes. Y esto, amigos, pues la investigación sigue abierta y seguirá abierta porque no va a haber sanciones, no hay responsabilidades. Estados Unidos puede asesinar a las niñas que quiera y no va a pasar nada. Incluso en ese país puede haber una red internacional de explotación de menores y no va a pasar nada. Veas el caso de Jeffrey Epstein. No hay indemnizaciones, no hay ningún tipo de rendición de cuentas, no hay ni siquiera una acusación. Estos son los tíos que acusan de nexos con el terrorismo a un árbitro de la FIFA, que por cierto es de color. Y la única respuesta que ha dado Estados Unidos ante la pregunta de qué pasó en Minab, por qué asesinaron a 168 niñas, pues ha sido el silencio de la administración Trump. Y esa forma burocrática, amigos, de enterrar la verdad bajo toneladas de papeleo, que el parlamento iraní pues acaba de romper ese silencio con declaraciones que eso debería de estar en todos los titulares del mundo. Pero vean cómo son de poderosos los medios de comunicación. Por cierto, muchos me están diciendo que nos están silenciando la transmisión. Depende de dónde nos miren. Siempre que hablamos de estos temas delicados, se van pedazos de audio, curiosamente. Sobre todo de los más delicados, ¿no? Pero nosotros siempre que hablamos lo hacemos con pruebas, lo hacemos con soporte periodístico, con hechos confirmados, que incluso el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional, que es Ebrahim Rezai, pues hizo una comparación brutalmente pues efectiva, porque no tiene cómo desmentirse eso. Fíjense, en apenas 2 días, el gobierno de Estados Unidos salió a concluir, después de ese asesinato de 168 niñas, que supuestamente Irán había sido responsable del derribo de un helicóptero militar estadounidense. 2 días le bastaron para investigar, para señalar, para acusar, para condenar y para lanzar en represalia, pues un ataque que habría acabado con plantas de agua potable en el norte de Irán y que ahora hay 20,000 iraníes que no tienen qué beber en un clima de hasta 50 grados. Menos de 2 días les tomó, Para ser justos, menos de 48 horas les tomó a Estados Unidos investigar quién derribó su helicóptero Apache. Pero ¿qué creen ustedes? Para investigar quién asesinó a 168 niñas iraníes con un misil Tomahawk de fabricación estadounidense, les toma 102 días la investigación y no terminan. Qué incompetentes son cuando les conviene serlos. Y lo que dijo Rezai es: cuando se trata de niñas inocentes iraníes, los mentirosos se vuelven olvidadizos. 102 días. Y contando, No hay un solo medio occidental grande, no hay uno solo que haya puesto esto en primera plana. ¿Por qué? Pues porque no les conviene interrumpir la narrativa del Mundial como la gran fiesta de la hermandad entre naciones de casi todas, menos de los jugadores de color y los iraníes. Y aquí es donde el gesto de la selección iraní pues se vuelve una obra maestra de la resistencia simbólica. Esto es lo que tanto le ha molestado a Estados Unidos, porque resulta, amigos, que cuando los jugadores iraníes se bajan del avión hace unas horas en Ciudad de México, pues las cámaras captaron un detalle muy poderoso. Por eso nos están mostrando esas escenas.
todos los jugadores de la selección iraní llevaban en sus trajes una insignia con el número 168. Es más, déjenme mostrárselos aquí, porque creo que es importante que ustedes los vean. Lo vamos a buscar. Lo bueno es estar en vivo. Selección iraní 168, porque incluso bajaron con una camiseta con el número 168. 168 es el número que traen ahí. Les voy a mostrar una imagen de esto incluso. Se los voy a poner por aquí. Y le vamos a hacer zoom para que todos lo vean, porque los grandes medios no quieren hablar de esto. Ahí lo tienen. Ven este pin que tiene en su saco el jugador iraní que dice 168. Eso no es un patrocinio, ¿eh? Digo, en Estados Unidos vimos estos Coca-Cola y Adidas y todas estas grandes marcas, Home Depot. Bueno, ellos llevan algo muy simple, 168. No es un patrocinio, no es un código secreto. 168 es un recordatorio para Estados Unidos. 168 es el número de víctimas de las niñas que Estados Unidos asesinó en Irán. 168 es el número de las niñas que fueron asesinadas por la administración Trump por un misil Tomahawk. Ese mismo ataque que Estados Unidos lleva 102 días investigando y no concluyen nada. Y los jugadores iraníes pues convirtieron ya este número en un símbolo de protesta que están llevando hasta Estados Unidos. No se asombren, amigos, no se asombren que Irán probablemente lleve en sus camisetas de la selección el número 168 y la FIFA los haga taparse ese número. No se asombren. Así de vergonzoso va a ser y aquí nos vamos a conectar si eso pasa. La selección iraní está caminando de luto. Ese luto va en la solapa. Y eso, amigos, no es política, eso es dignidad. Y es duelo. Son las niñas de familias iraníes. Van a jugar un partido a nombre de 168 niñas asesinadas a la casa del país que las asesinó. De la administración del país, mejor dicho, que ordenó ese ataque, que es la administración Trump. Y esto, amigos, es, vaya, yo creo que nos deja sin palabras. Por eso se han portado así con la selección iraní. Tan fúricos porque les molesta que les recuerden lo que hicieron. ¿Y cómo va esa investigación? Bueno, no nada más es Irán. Yo me podría pasar aquí, yo creo que el resto del día hablando de cómo ha destrozado al mundial antes de comenzar. Irán no es el único caso. Bueno, el mejor jugador de Irak, ya nomás para cerrar con el tema de Irán. El mejor jugador de Irak, con K de kilo, no de Irán, fue detenido a su llegada. Lo sometieron a un interrogatorio brutal, brutal, 7 horas. Este jugador iraquí no tenía orden de captura, no tiene una alerta internacional, no tiene conexiones con nadie, pero tiene un apellido y una nacionalidad pues, que fueron suficientes como tratarlo pues, como un sospechoso. Al mejor árbitro de África, ya lo vieron ustedes, le prohibieron directamente la entrada a Estados Unidos. No dieron una explicación pública. Dicen que supuestamente por nexos con el terrorismo. Yo cuando escucho la palabra terrorismo ya digo, ya, propaganda estadounidense. Ya le perdí el sentido a la palabra terrorismo. ¿Según quién? ¿Según Hollywood? ¿Quién es terrorista? El que hoy es presidente de Siria fue terrorista por muchos años. El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de $10 millones por su cabeza porque era de la yihad islámica, un brazo de Al Qaeda, asesinaba niños y niñas para el desayuno si les encontraba una Biblia y no creían en la yihad. Y bueno, a ese hoy le pone alfombra roja a Estados Unidos y lo saluda con gala, con bombo y platillo. Ya no es terrorista. ¿Por qué? Pues porque deja que se lleven todo el petróleo de Siria y que Israel tome las tierras que quiera de su propio territorio, los altos de Golán, etc. Ahora están usando la palabra terrorismo para negarle el acceso al mejor árbitro de la FIFA. No le dieron recurso alguno. A los jugadores de Senegal, de color,
pues los hicieron bajarse del autobús, les revisaron su equipaje, todos sus documentos, todas sus pertenencias personales y bueno, pues los trataron como narcotraficantes de altísimo riesgo. Y mientras, pues cómo trataron a las selecciones europeas, cómo trataron a la selección israelí, cómo trataron a las selecciones de los países de piel blanca, pues los trataron con alfombra roja. A ver, yo no tengo nada con las selecciones de Europa. Está bien, por supuesto, pero ¿por qué la discriminación? ¿Por qué hacer tan tormentoso esto para las personas de piel de color oscuro? ¿Y por qué poner alfombra roja para los que no lo son y, por supuesto, para la selección israelí? Y la violencia no se queda nada más en estos controles migratorios. En menos de 24 horas, Estados Unidos también nos recordó, amigos, que es el país donde los tiroteos masivos son parte del paisaje. 9 personas resultaron heridas en un tiroteo cerca del campamento de la selección de Inglaterra. 9 personas en Missouri. Hubo un tiroteo adicional en Ohio. En Ohio, de hecho, el saldo es no confirmado porque todavía no terminan de precisar de qué se trató exactamente, pero ya se dice que hubo un tiroteo y que están más ocupados controlando a los futbolistas africanos que protegiendo a su propia ciudadanía. En San Antonio, las protestas que se volvieron violentas, ustedes vieron las imágenes al principio, en Nueva Jersey, las manifestaciones contra ICE, la policía de inmigración de Trump, todo esto está llenando las calles de consignas contra la política de persecución migratoria que el gobierno de Donald Trump ha elevado a la categoría de deporte nacional. Los estadounidenses no están de acuerdo con esto. Es una vergüenza siquiera decir que Estados Unidos asesinó a 168 niñas en Minab. Lo justo sería decir que fue la administración Trump. Lamentablemente, Trump es el presidente de los Estados Unidos y usó los recursos de los Estados Unidos para esto. Y también, por supuesto, para acosar a jugadores de color y también a jugadores iraníes. Y mientras esto está pasando, pues las FIFA, en lugar de condenar, en lugar de hacer un extrañamiento, pues sigue vendiendo esta imagen de un mundial perfecto. Dicen que es inclusivo. Imagínense ustedes que es un mundial diverso, que es un mundial multicultural. El problema es que este señor nos está mostrando la otra cara de la moneda, y es muy difícil ocultarla. Porque no se puede organizar un mundial que supuestamente une al mundo cuando al mismo tiempo se le dice a una selección que no puede dormir en ese país por odio, por xenofobia. ¿Cuál es la razón por la que la selección iraní no puede dormir en un hotel de Estados Unidos? ¿Cuál? ¿Cuál es la razón? Ninguno es acusado de nada. Además, son revisados ampliamente. No tienen armas, no tienen nada. Sus jugadores no son sospechosos de nada, pero son iraníes. Y a los árbitros que tienen más competencia profesional, pues bueno, si son de color, ahora ya vemos de dónde son, depende de tu pasaporte, a ver si te dejan pasar. Ahora, esto que les voy a decir es algo personal, es una conclusión, pero ahí viene la peor pesadilla de Donald Trump y puede ser que venga el karma para Irán, Fíjense cómo está amañando el mundial para que esto que yo les voy a decir no pase. Y va a ser hasta lo imposible para que los resultados sean amañados y esto que les voy a decir no suceda. Y aquí quiero que presten mucha atención, sobre todo a mis amigos aficionados del fútbol, porque es un dato que le va a dar un giro geopolítico impresionante a todo esto que les he contado. Según el calendario oficial del mundial, resulta que si Irán termina segundo en su grupo, que comparte también con otros países como Bélgica y Egipto, y eso es probable, es muy probable que eso pase. No lo descarten, que Irán termine segundo en su grupo. Y si Estados Unidos termina segundo en el suyo también, que eso también es muy probable que pase, ¿saben qué va a pasar? Ambas selecciones van a jugar. Van a jugar 32avos de final en Arlington, Texas. Imagínense ustedes la misma selección a la que no dejaron dormir en su país, la misma selección que carga el número 168 como recordatorio de las niñas que la administración estadounidense asesinó y que lo traen en su pecho,
que esa selección juegue contra el equipo estadounidense. Imagínense, digo, ya nomás centrado en esto, que gane Irán. Eso es algo que no se puede permitir el señor Donald Trump en Texas, en suelo estadounidense, que le pegue una paliza Irán a Estados Unidos. Amigos, eso va a ser surreal. Surreal. Eso tendría implicaciones geopolíticas tremendas. Y es algo que el señor Donald Trump no se puede permitir. ¿Se acuerdan de lo que les platiqué de la película del Gladiador? Cuando al final el emperador le pica las costillas con un pincho al gladiador y le cubre la herida para que se desangre mientras él pelea en la arena, para hacer una pelea injusta, amañada, y aún así se lo cargó pifas. Bueno, no lo duden que no los van a dejar dormir, ¿eh? Los van a acosar, los van a hostigar, muy probablemente no les den ni agua, y vayan ustedes a saber esa agua que les dan, si es que se las dan, pero el problema es que no los van a dejar llevarse agua de México. Ahí está la cosa. Si eso pasara en las narices de Donald Trump, en Texas, el estado más republicano que hay en los Estados Unidos, y ahí le partiera la mandarina en gajos la selección iraní a Estados Unidos. Imagínense ustedes. Pero bueno, no está de su lado el viento para Irán. Ellos saben que van a hacer hasta lo imposible por hostigarlos y que no pasen a 32avos. Que eso no suceda. Nos queda claro que eso va a pasar, pero si pasa, cuidadito, ¿eh? Y la FIFA está haciendo todo lo posible por ayudarle a Trump a maquillar esto. México, por cierto, fue el anfitrión que Estados Unidos debió haber sido. No le tocaba a México recibir a Irán, lo hacemos con gusto, pero no le tocaba. Le tocaba al anfitrión, a un pésimo anfitrión. Pésimo anfitrión. Y no hay una condena de la FIFA por eso. Irán fue recibido con honores, por cierto, en la Ciudad de México. Muchos mexicanos fueron a recibirlos con aplausos, con muestras de cariños. Nadie fue xenófobo, no hubo actitudes ni interrogatorios de 7 horas. Hubo aplausos, hubo abrazos, hubo banderas iraníes que los mexicanos compraron para que se sintieran acogidos. Y bueno, esta es una buena noticia para Irán. La mala, pues, es el hostigamiento del que fueron objeto en Estados Unidos. Nicaragua también organizó actos de memoria de las víctimas de Minab. Indonesia se sumó con estas muestras de solidaridad. No es una campaña, amigos, orquestada por Irán, ¿eh? Es una reacción espontánea. Nadie le dijo a los mexicanos que estaban cerca de donde iba a pasar la selección iraní, que fueran a recibirlos con aplausos y banderas de Irán. Fue un gesto natural, un gesto digno. Un gesto de un país que es víctima del asesinato de 168 niñas. Es condescendencia. Y la gran pregunta, amigos, que nadie está haciendo en las cadenas de televisión: ¿cómo es posible que el país que se presenta como líder del mundo, como el país de las libertades, como el país de la democracia, como el país de la tolerancia, le prohíba a una selección olímpica que se hospede en su territorio por odio? Y si no es odio, díganme qué es. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que los jugadores iraníes alquilen un Airbnb y organicen, ¿qué? ¿Una célula terrorista desde la habitación de Airbnb? ¿Que iba a estar vigilada hasta las cachas? ¿Miedo a que el utilero de 70 años que carga los conos de entrenamiento sea un agente encubierto? Vaya, es un absurdo siquiera suponer una cosa así. Esto es racismo institucional. Y yo creo que no se necesitan más pruebas que todos estos elementos que le estoy diciendo para comprobarlo. Y aquí cierro con una reflexión, amigos, que a mí me parece inevitable. Yo no estoy diciendo que Irán sea un país perfecto ni nada, están en guerra. Yo no estoy defendiendo al régimen iraní. Pero una cosa es criticar a un gobierno y otra muy distinta es humillar a toda una selección deportiva, acosar a sus jugadores, banear a su personal administrativo, a sus aficionados, como si cada iraní llevara tatuado en la frente la palabra terrorista. Una palabra que se usa muy a modo. Vean cómo reciben
ahora al presidente sirio en Estados Unidos con alfombra roja. A ese que asesinaba también niños, si les encontraban una Biblia, cuando la giraba de ser jefe de un brazo de Al Qaeda antes de ser presidente. Y ese nivel de discriminación, amigos, no fortalece la seguridad de nadie. Lo único que hace es demostrar que el odio también se viste de traje y corbata y también se sienta en la Casa Blanca. Y los jugadores de Irán van a cruzar la frontera el día de cada partido, van a mostrar el número 168 en cada fotografía, a menos que la FIFA se los prohíba y les ponga algo para cubrirlos. Y cada vez que lo hagan, pues le van a estar recordando al mundo qué pasó en Irán el 28 de febrero, quién asesinó a 168 niñas impunemente. Eso es lo que van a pasar en las cadenas nacionales. Así que, pues, por cierto, este contenido lo están viendo en YouTube, no lo están viendo en televisión tradicional. También lo están viendo en Facebook. Facebook nos banea mucho porque Facebook es propaganda pura, ¿eh? Así que, bueno, ¿por qué no están viendo esto en televisión? Pues porque la FIFA tiene intereses enormes, amigos, de patrocinios poderosísimos. Y sus prioridades no son el deporte. No promueven el deporte. Si promovieran el deporte y la igualdad, Infantino estaría condenando esto, no solapando a Donald Trump. Pero hay mucha información incómoda. Y las grandes cadenas que transmiten el Mundial, pues no van a morder la mano que les da de comer. No van a morder la mano que les da de tragar. Por eso existimos canales como este, para contar lo que esas grandes cadenas televisivas callan. Ayer por la noche, mientras descansábamos, Donald Trump ordenó bombardear territorio iraní. Bueno, hoy en la madrugada, pues resulta que las bases militares estadounidenses pagaron de inmediato ese alto precio de Donald Trump atacando Irán. Bases en Jordania, en Bahrein, en Kuwait, les amanecieron todas estas bases prácticamente destruidas con impactos de misiles y drones que lanzó la Guardia Revolucionaria Islámica. Y esa, amigos, es la consecuencia exacta que ningún comunicado hoy en la Casa Blanca nos está mostrando, que los medios de comunicación tradicional no nos quieren revelar, pero y que por cierto también hay que ver el ataque completo, la historia completa, no solamente una parte. Primero fue el ataque estadounidense, luego de inmediato vino la respuesta masiva de Irán y eso fue lo que ya no les gustó. Lo que la Casa Blanca intentó vender como una operación defensiva y proporcionada, que por cierto fue prosaica por decirlo menos, pues se convirtió en cuestión de horas en un castigo múltiple contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en 3 países diferentes al mismo tiempo. Y hoy, amigos, están haciendo una contención de daños en los medios de comunicación estadounidense para que no se muestre el desastre que se ocasionó hoy, las bajas de las tropas en esas bases que quedaron prácticamente en ruinas. Y bueno, pues también nos demuestra que Irán no solamente tiene esta capacidad de respuesta, sino que está dispuesto a hacerlo sin importar dónde se encuentren las bases de sus enemigos. Este ataque inicial de Estados Unidos, amigos, ocurrió anoche con al menos 7 bombardeos. Pero fíjense nada más, entre esos bombardeos, uno se esperaría que si yo les estoy diciendo que Irán en su respuesta atacó a 3 bases militares estadounidenses, lo lógico sería que Estados Unidos pues hubiese atacado algún objetivo militar iraní antes, ¿no? Un punto de lanzamiento, un centro misilístico, pero resulta que estos ataques estadounidenses fueron en Bandar Abbas, fueron en Yas, fueron en Quest, fueron en Sirik y fueron en Minab. Por cierto, en Minab es donde Estados Unidos asesinó hace 3 meses a 168 niñas que estaban en una escuela primaria y les mandó un misil Tomahawk. Ese es el mismo Minab. La agencia MERS, que es una agencia iraní, reportó 4 explosiones solamente en el puerto de Yazd, en Tasnim. También en esta agencia iraní se documentaron al menos 6 impactos distribuidos en otras localidades. Y el Comando Central de Estados Unidos pues emitió un comunicado en el que afirmaba que esos ataques habían sido exitosos, pero no tenían ni idea de lo que se les venía de inmediato en respuesta. Fueron ataques que comenzaron a las 5 de la tarde del día de ayer, hora de Irán,
bajo la dirección del comandante en jefe, eso es lo que dicen. Describieron de hecho ellos mismos esta operación como, y así lo dijeron, una misión de autodefensa en respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense. ¿Se acuerdan ustedes que esta historia comenzó ayer por la mañana? Cuando Irán había atacado, derribado a este helicóptero Apache. Lo que no dijeron es que ese comunicado pues está incompleto, porque entre los objetivos alcanzados de represalia, en donde Irán habría atacado a un helicóptero militar, no fue aviación comercial, Irán derribó a helicópteros con soldados, que además no se reporta ningún muerto. ¿Cómo es la respuesta de Estados Unidos? Pues atacando 2 reservorios de agua potable en el distrito de Bemani. Esto está en la ciudad de Sirik. Amigos, esto está dejando a 20,000 iraníes sin acceso a agua potable hoy, en una ola de calor que roza los 50 grados centígrados. Esta respuesta que acaba de lanzar Estados Unidos es vergonzosa, amigos, es rastrera, es lo peor que se puede uno imaginar en una guerra. Atacar centros de agua potable debería de ser considerado como un acto terrorista, y eso es lo que acaba de hacer Estados Unidos ayer por la noche. ¿Por qué no atacó una central de misiles iraníes? ¿Por qué no atacó un cuartel general del comando de las fuerzas militares iraníes? ¿Por qué no atacó en todo caso centros gubernamentales de Irán, que sería cuestionable, pero que uno diría, bueno, quieren derrocar al gobierno? ¿Por qué atacan purificadoras de agua? Y la respuesta de Irán, por supuesto, no tardó ni un día completo en llegar. Esta madrugada las unidades de misiles del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica pues ya lanzaron una salva coordinada contra la base aérea de Al-Azraq. Esto está en Jordania. Ahí se reportó el impacto de 4 objetivos de alta importancia estratégica. Se habla de los hangares que albergaban aviones de combate F-35. Fíjense bien nada más en esto, esta información es importantísima porque entonces estaríamos hablando de que aviones F-35 pudieron ser derribados o dañados y que el centro de comando y control de la instalación pues también habría resultado pues bombardeada. La agencia de noticias Fars, que cita fuentes oficiales dentro de la organización militar iraní, también confirmó que la operación fue ejecutada de forma directa por las unidades de misiles de élite y que, según dice Fars, demostraron capacidad de proyección, capacidad de fuerza hacia países terceros que muchos analistas militares occidentales creían pues que Irán no tenía esta capacidad de respuesta, incluyendo Estados Unidos. Lo que yo no me explico, repito, y voy a seguir repitiendo en esta transmisión, es por qué Estados Unidos atacó anoche purificadoras de agua en Irán. Esto es un acto deplorable, terrorista, porque está dejando sin agua potable a más de 20,000 iraníes con temperaturas que rozan los 50 grados centígrados, amigos. Y con agua potable no les digo nada más agua para beber, agua para cualquier tipo de cosa. Y la respuesta iraní no se limitó solamente a Jordania. También lanzaron un contraataque de la Guardia Revolucionaria Islámica, que ya reivindicó haber atacado posiciones también de la quinta flota estadounidense que estaban estacionadas en Bahrein. Para eso utilizaron misiles como enjambres de drones también. Es muy común en las respuestas iraníes este tipo de tácticas donde mandan estos misiles kamikazes al frente de estos drones kamikazes al frente de los misiles, y las sirenas antiaéreas que no dejaron de sonar en Bahrein mientras veían cómo los misilazos les caían a las bases estadounidenses. Esta historia se repitió anoche también en Kuwait. En Kuwait se activaron sus sistemas de defensa para intentar contener esta respuesta de Irán que iba dirigida contra la base estadounidense de nombre Ali al-Salem. Y bueno, pues lo que Irán logró con esta operación pues fue expandir el teatro de operaciones fuera de sus fronteras. Esto está alterando ya por completo todo el equilibrio estratégico regional, pero también, amigos, nos está demostrando que las bases estadounidenses en todo Oriente Próximo se encuentran vulnerables. No pudieron contener efectivamente uno de estos ataques, daños mayores o menores en mayor o menor medida, pero no hubo una contención, no hubo una intercepción exitosa
en su totalidad. La agencia Fars también reportó que la Guardia Revolucionaria iraní logró derribar un dron estadounidense MQ-9 Reaper, que también vamos a hablar en alguna transmisión sobre esto, porque ahora Estados Unidos se está enfrentando a otro problema. Se están quedando sin Tomahawk, se están quedando sin misiles, pero también se están quedando sin drones MQ-9 Reaper, porque son los favoritos de Irán para derribar. Este derribo del MQ-9 Reaper se realizó cerca de la provincia de Bushehr y bueno, pues suma una baja más con misiles balísticos, ataques con drones, defensas activas en un solo movimiento coordinado a 3 países distintos. Y esto, amigos, pues es una acción que podríamos llamar descentralizada. Ya el conflicto se está expandiendo más allá de las fronteras de Irán y por supuesto que está incrementando de forma severa la presión sobre las alianzas regionales que sostiene Estados Unidos y también está elevando el riesgo de una conflagración regional generalizada. Perdón, amigos, ando un poco mal de la garganta. Fíjense que hay algo que también hay que analizar aquí y es el tema de Jordania. Jordania que confirmó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron 5 misiles lanzados desde Irán hacia la base estadounidense Al-Asraq. Estados Unidos no tiene plantas desalinizadoras en Medio Oriente, no tienen problemas de agua potable. ¿Saben quién sí tiene problemas de agua potable y también tiene plantas desalinizadoras? Bueno, pues Bahrein, Kuwait, Jordania. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la respuesta lógica de Irán? Pues si les atacaron su planta de agua potable, pues Irán va a atacar las plantas de agua potable de los países que permitieron que Estados Unidos lanzara desde sus territorios estos ataques a infraestructura civil vital. Por supuesto, ya me sobra decirles que esto es un crimen de guerra, que lo que hizo Estados Unidos va contra el derecho internacional. ¿Qué parte? Pues lo del asesinato de las 168 niñas de Minab, que Estados Unidos, pues con esto habría sido bautizado como un asesino de niñas, mandar un misil Tomahawk y asesinar a 168 niñas que su único delito era estar estudiando en una escuela primaria. ¿Qué nombre tiene? Es deplorable lo que hizo la administración Trump. Ahora, lo peor de todo es que lo haya hecho a nombre de los Estados Unidos, porque la gran mayoría de los estadounidenses aborrecen al señor Donald Trump. No quieren esta guerra. De hecho, ayer les mostraba uno de los tantos videos de las rechiflas que está recibiendo y los abucheos masivos el señor Donald Trump en los playoffs, en todos los lugares donde se presenta, porque Estados Unidos no lo quiere, esa es la realidad. Y este señor lanza estos ataques a nombre de los Estados Unidos. Eso es lo deplorable, ¿no? ¿Cómo deja a su país? Y las acciones tan desastrosas que hace. Primero, lanzar un Tomahawk para asesinar a 168 niñas en Minab. Después, atacar plantas desalinizadoras de agua, como lo vimos anoche, pues es realmente deplorable. No hay otra manera de decir esto, de esta violación sistemática a los derechos humanos, al derecho internacional, el hecho de que Estados Unidos no cargue contra objetivos militares iraníes, sino que ya esté vengándose contra la población iraní en general, atacando sus purificadoras de agua, pues repito, es un acto terrorista. La justificación que utilizó Trump para ordenar estos bombardeos anoche, por cierto, se cayó cuando examinamos sus propias declaraciones. De hecho, pues, ¿qué vimos? El presidente de Estados Unidos llamando al periodista Jonathan Carr de ABC News antes de lanzar los ataques y lo dijo literalmente. Nosotros se los dijimos incluso durante el transcurso de las transmisiones, que Trump habría declarado para ABC News que lo del derribo del helicóptero Apache pues no era la gran cosa y que lo importante era que los pilotos estaban a salvo, que ya no iba a contraatacar. Eso lo dijo en la tarde y en la noche estaba bombardeando plantas desalinizadoras de Irán. Si el presidente de los Estados Unidos, amigos, había dicho ya que este incidente del derribo del helicóptero Apache no era relevante, que no hubo muertos, que los pilotos estaban a salvo, entonces mi pregunta es, ¿cómo justifica el señor Donald Trump haber ordenado bombardear no solo territorio iraní, plantas de agua potable que va en contra del derecho internacional, infraestructura civil que no tiene que ver con la guerra, que sin ella más de 20,000 iraníes hoy están en riesgo pues de deshidratación, de morir de sed? Imagínense a 50 grados y la contradicción pues es brutal, porque no puede ser que el derribo del Apache
en palabras de Trump, no fuera la gran cosa, y al mismo tiempo lanza una respuesta que deja a 20,000 personas hoy sin agua potable en medio del desierto. Es cruel, es inhumano, amigos, es en contra de todo el derecho internacional. ¿Y con qué impunidad lo hace? El gobierno de Irán aprovechó esta operación de represalia también para emitir una advertencia explícita a todas las naciones del Golfo Pérsico, del mundo árabe. El Ministerio de Exteriores iraní dijo pues que es responsabilidad legal y moral no solamente de Estados Unidos lo que se hizo ayer, sino también de los países que permitieron que Estados Unidos lo hiciera. En México tenemos un dicho para esto, ¿no? Tanto peca el que jala la pata que el que mata a la vaca. Y es lo que está diciendo hoy Irán, los que permitieron el uso de su espacio aéreo o de sus aguas territoriales para que Estados Unidos planificara, organizara o ejecutara estas acciones que terminaron con el bombardeo de 2 plantas de agua potable que están dejando sin agua a más de 20,000 iraníes. También en un comunicado que sacaron ayer, que difundió la agencia Fars, ellos declararon que no iban a dudar en usar el derecho de ejercer su derecho inherente a defenderse, incluso si eso significaba pues atacar el origen de los ataques y las bases e instalaciones logísticas utilizadas pues para esto. Y es una frase pues que vimos que no fue una amenaza al vacío, que se materializó minutos después con el contraataque a estas 3 operaciones que terminaron pues con misilazos en estas 3 países, 3 bases estadounidenses. Y mientras todo esto pasaba, amigos, pues los voceros oficiales de la Casa Blanca salieron a decir 2 discursos completamente diferentes que no van entre sí, no son compatibles. El vicepresidente J.D. Vance tuvo el descaro de ayer de sentarse en el set de CBS News. Salió a declarar que Estados Unidos está muy cerca de alcanzar un acuerdo de paz con Irán. ¡Qué descaro, amigos! En la noche estaban bombardeando plantas purificadoras de agua y al mismo tiempo J.D. Vance estaba diciendo que ya casi están a nada de firmar un acuerdo de paz. Y dice que ese pacto podría concretarse en la próxima semana o quizás meses. Llevan 3 meses diciendo lo mismo. Horas antes habían ordenado este bombardeo, pues que va en contra del derecho internacional. Lo más profano que había hecho Estados Unidos en este año después de el misilazo en contra de que mató a 168 niñas en la escuela de Minab. Al mismo tiempo, pues estos bombarderos B-52 ya estaban sobrevolando anoche el Golfo Pérsico. Los misiles estaban cayendo también sobre los hangares de los F-35 en Jordania. Vamos a esperar las imágenes satelitales porque puede que tengamos sorpresas en las próximas horas o días si es que salen imágenes satelitales en donde se vea la explosión de aviones F-35, porque lo que se reporta es que hubo misilazos sobre los hangares de los F-35 en Jordania. Vimos tanques de agua purificada explotar en el sur de Irán. O sea, no informa de que J.D. Vance salga a decir pues, que está pasando todo esto y que al mismo tiempo están a nada de lograr la paz. Son circunstancias totalmente incompatibles entre sí. No se puede hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Y amigos, aquí lo que estamos viendo en esta escalada, el ataque de los tanques de agua en el distrito de Bemani, que no fue un error, no fue que el misilazo se desviara, esto fue adrede, fue un golpe directo contra la infraestructura más básica de una población civil. Está prohibido por el derecho internacional lo que hizo anoche Estados Unidos. No se puede bombardear hospitales, no se puede bombardear centros de purificación de agua potable, no se puede bombardear infraestructura crítica y sin embargo Donald Trump lo hizo. Y el director gerente de la compañía de aguas residuales de la provincia de Hormozgan, que tiene por nombre Abdolhami Hamzepour, bueno, pues confirmó a la televisión estatal iraní que 20,000 iraníes de las aldeas de Bemani y también de Kuhestak, pues se quedaron desde anoche sin acceso al agua potable, con temperaturas que ya van entre los 45 hasta los 50 grados centígrados. Imagínense, no tienen agua para beber y las condiciones se han vuelto extremadamente críticas para la población local. Esto, amigos, es como si se hubiera prácticamente firmado una sentencia de muerte para 20,000 iraníes ayer. No tienen ni una gota para beber, ni para cocinar, ya ni les digo para bañarse, aunque sea para sobrevivir.
Ese, amigos, lo que hizo Estados Unidos ayer no es un acto de guerra contra objetivos militares. Esto es un castigo colectivo contra civiles. Y ocurrió anoche por órdenes directas de Donald Trump. La pregunta, amigos, que nadie responde en los canales oficiales, pues es, ¿qué sigue después de esto? Trump ya amenazó con nuevos ataques contra más plantas purificadoras de agua en Irán. Ya cruzó esa línea y lo va a seguir haciendo. Ya amenazó con bombardear plantas eléctricas iraníes, puentes. Esto lo reportaron incluso fuentes cercanas a la Casa Blanca, y el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes ya salió a advertir que si esta agresión vuelve a persistir, pues van a llegar respuestas más pesadas. Y es una espiral que está en marcha. Lo que comenzó anoche con bombardeos estadounidenses contra territorio iraní ya tiene hoy una respuesta militar que alcanzó bases estadounidenses en 3 países distintos. No sabemos si hay soldados estadounidenses fallecidos, porque este dato obviamente se va a ocultar, pero yo creo que debemos de ser enfáticos en el tema de los ataques de Estados Unidos a los centros purificadores de agua de Irán, porque esto es inhumano, Esto es sumamente inhumano, va en contra del derecho internacional. Los primeros en pagar el precio más alto, lamentablemente, no van a ser los generales estadounidenses, no van a ser los soldados estadounidenses, ni siquiera los muertos, porque al final, pues muertos están y bueno, pues eran parte del aparato militar, y en una guerra mueren militares. ¿Qué culpa tiene la población civil? Entre esos 20,000 habitantes iraníes del distrito de Bemani que hoy le están abriendo a la llave del agua de su casa y no sale ni una gota, ni siquiera si el niño tiene sed, si tienen un bebé, ellos mismos pues van a morir de inanición. ¿Qué les espera, amigos, a 50 grados hoy? Y vamos a seguir esta información minuto a minuto, porque seguramente va a empeorar a medida que avance el día. Así que les pedimos que se suscriban al canal, que activen las notificaciones. Con eso nos ayudan muchísimo a combatir la censura, porque nosotros les mostramos las fuentes y ustedes pueden ir a verificar siempre esta información. Es infame lo que hizo ayer Estados Unidos, lo más infame que habíamos visto después del asesinato con un misil Tomahawk a 168 niñas que estaban estudiando de entre 8 y 12 años en una escuela iraní, en una escuela primaria. Andrew, puedo preguntar, ¿por qué al árbitro Omar Atan? ¿Por qué no pudo entrar a Estados Unidos? Mire, hay cosas que no podemos comentar, pero te aseguro que toda persona que se comunique con actores negativos que planeen hacer daño a los Estados Unidos de América no recibirá autorización de entrada. Y ningún torneo de fútbol, sin importar lo grande que sea, puede amenazar a los estadounidenses. Un árbitro designado por la FIFA para pitar en el Mundial 2026 fue detenido en el aeropuerto de Miami, esposado, interrogado y metido en un avión de regreso a Estambul, como si fuera un criminal. Se llama Omar Atan, es somalí y fue elegido como mejor árbitro de África en el 2025 y tenía en su mano una visa perfectamente válida junto con su designación firmada por la FIFA. Y cuando le preguntaron a Andrew Giuliani, director de la Casa Blanca, designado por Trump como encargado del tema del Mundial, dijo en vivo que el árbitro era un terrorista. Esa es la información que tenemos para ustedes, amigos, y vamos con las fuentes de esta información. Omar Atan fue deportado. En este momento ya está de regreso en su país. Cuando lo detuvieron en el aeropuerto de Miami, los agentes de inmigración no le dieron una razón clara. Usaron la frase vacía de preocupaciones de verificación y lo sacaron del país sin miramientos. Lo deportaron. La agencia Associated Press confirmó los hechos y tenemos las confirmaciones en video y las declaraciones también, que ya se las mostramos aquí. El gobierno de Somalia emitió un comunicado de protesta y con toda la razón, y la FIFA se limitó a encoger los hombros diciendo que las decisiones migratorias son potestad del país anfitrión. Si un funcionario oficial del torneo, un hombre que la propia FIFA seleccionó para estar en el campo, lo agarran y lo deportan como si fuera un ilegal, como si fuera un delincuente, ¿qué podemos esperar el resto de nosotros? ¿Qué puede esperar una persona cualquiera que va a ver un partido?
que dice yo quiero ir a Estados Unidos para ver un tal o cual partido. Esto, amigos, no es para nada un hecho aislado. No es que sea una cosa, es la punta del iceberg, es el más notorio hasta este momento, pero como este hay muchísimos. Es la punta del iceberg de una política que está cancelando el mundial desde adentro. Porque cuando decimos, en este en vivo, cuando decimos que el mundial se está cancelando, no estamos inventando nada, no nos estamos inventando una frase o un titular sensacionalista para que le piquen al video. No, es real. Porque cancelar un evento no significa poner un cartel que diga cancelado o suspendido. Se cancela desde adentro, expulsando a los protagonistas, negando la entrada a los aficionados, a los jugadores, haciendo imposible que la gente que debería estar pueda llegar. La BBC acaba de publicar un artículo titulado "Un mundial para ellos, no para nosotros". Y lo que describe es una realidad escalofriante. Las órdenes ejecutivas de Donald Trump han bloqueado la entrada a ciudadanos de países que participan en el torneo. Senegal, Costa de Marfil, Haití, Irán, por mencionar algunos, estos encabezan la lista de naciones cuyos aficionados están siendo rechazados en la frontera. O ni siquiera pueden obtener una visa. O sea, no es que lleguen y de aquí los reboten, de Estados Unidos los eche para atrás. Es que ni siquiera les dan la visa. Hay gente que compró boletos desde hace meses. Reservó hoteles en Nueva York, en Atlanta. Gastó sus ahorros de años para ver a su selección jugar. Y ahora se encuentran con un papel sellado por un funcionario de Washington que les dice, ¿sabes qué? No puedes pasar. En Irak es peor. Estados Unidos suspendió los servicios consulares en Bagdad. Así que los aficionados iraquíes no tienen dónde hacer la entrevista para la visa ni nada. O sea, literalmente desde allá no hay gente que atienda, entonces no puedes obtener la visa. Clasificas el mundial. Piénsenlo, clasificas al mundial. Compras tus entradas, tu país clasifica, tú compras tus entradas, haces maletas y todo, y ya, vámonos. Y cuando vas a pedir la visa, te enteras de que la embajada está cerrada. No hay quien te atienda. Eso no es organizar un torneo. Eso es poner una puerta giratoria a la exclusión. El caso del árbitro Omar Atán es el más escandaloso, es el más notorio hasta este momento porque afecta directamente a un funcionario del torneo. O sea, no es, les repito, no es que hayan deportado a un aficionado que iba a ver a su selección. Directamente fue a un funcionario de la FIFA, porque era quien iba a pitar los partidos. Pero así como la de Omar Atán, hay más historias detrás que demuestran un patrón de conducta muy preocupante. Periodistas de medios africanos y asiáticos han reportado que sus visas fueron denegadas sin explicación, nada más porque sí. Un entrenador asistente de un equipo sudamericano fue retenido durante horas en el aeropuerto de Houston y estuvo a punto de ser deportado porque un agente no le gustó la respuesta que le dio sobre el motivo de su viaje. A ver, no son personas que tengan antecedentes penales o con documentación falsa o con alguna situación migratoria irregular. Son profesionales de la FIFA, son profesionales invitados que tienen todos sus papeles en regla. La diferencia, pues, es el color de su pasaporte. Si vienes de Reino Unido, Alemania, Japón, sin pedo, puedes entrar. Éntrale, mi rey, órale, sale. Entra sin visa gracias al programa de excepción de visas. Pero si vienes de África, de gran parte de Asia, de América Latina, fuera de unos poquitos países, te someten a un proceso arbitrario donde cualquier agente con mal humor dice, ¿sabes qué? No me gustó tu respuesta, vas para atrás. Y hacerte perder ahorros de toda la vida nada más porque él dijo que no vas a entrar. No le gustó tu respuesta y vas para atrás. Así funciona el sistema.
Y el Mundial está exponiendo esa situación que escala a una crisis. Mientras tanto, ¿qué hace la FIFA? La FIFA ha sido cómplice de todo este desastre. Su presidente Gianni Infantino, en lugar de exigir garantías para los participantes del torneo, decidió condecorar a Donald Trump con un premio de la paz. El mismo hombre que firmó la orden ejecutiva que impide la entrada a ciudadanos de varios países, lo premian. Infantino le dio una medalla por mantener la paz en el fútbol a un presidente que está generando un caos migratorio. No, hombre, pues, qué paz, ¿no? Lo premias de hacer la paz en el torneo de fútbol y te está deportando a la mitad de tus selecciones. Y al casi todos tus aficionados. Hay una cifra que debería encender las alarmas. Según los datos oficiales de la tasa de rechazo de visas para ciudadanos de 11 de las 48 países participantes, supera el 40%. O sea, de 10 selecciones, 4 no entran. Casi la mitad de aficionados que quieren viajar desde sus naciones reciben un no como respuesta. Hablamos de países en guerra con regímenes dictatoriales, o sea, no necesariamente están en ese supuesto. No son países de terrorismo, no son países en guerra, no son. Hablamos de naciones que tienen selecciones competitivas, que invirtieron recursos en clasificar en el mundial, que sus aficiones son parte fundamental de todo el espectáculo del fútbol. Porque a ver, ¿qué es el fútbol sin las porras? ¿Qué es el fútbol sin público? Nada. Lo sabemos los que hemos visto un partido en el estadio atascado, lleno, con las gradas vibrando, con las banderas ondeando, con los cánticos y los himnos de los idiomas. Ese es el espíritu del fútbol. Eso es el mundial. Y eso es lo que Trump está cancelando. Eso es lo que Estados Unidos está poniendo en peligro. Si el país anfitrión decide que solo pueden entrar unos países con un filtro arbitrario que nadie sabe exactamente cómo funciona, pues el torneo pierde su esencia, el mundial pierde la esencia de ser una fiesta que une al mundo. Y lo más triste es que esto no es un accidente ni un error. No es un error logístico, como los que ha cometido en muchísimas ocasiones la administración de Donald Trump. Es la forma que Trump le dice al mundo: aquí mando yo. Y si no te gusta, quédate en tu casa. Eso es todo. Es Trump queriendo dar un manotazo sobre la mesa, diciendo: aquí mando yo. A eso se suman los precios de las entradas que se han ido por las nubes. En la final de Qatar de 2022, la entrada más cara costaba $1,600 para la final del Mundial. El precio oficial más alto supera los $7,800. Y en el mercado de la reventa hay boletos para partidos de grupos que se venden a más de $600. El triple de lo que costaban en el torneo anterior. Ahí está un caos total en esa situación. Pero la pesadilla no termina con los precios ni con las visas. Hay un componente adicional que está generando un clima de terror en toda la ciudad de sede. La presencia masiva de agentes del ICE, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. ¿Quién no conoce al ICE ya? Nos hemos visto escenas. Estos agentes que suelen patrullar con pasamontañas, ocultando el rostro, sin uniforme. Imagínate, llegas a Estados Unidos, llegas al aeropuerto, ya pasaste y todo, y de repente se te acerca un güey de 2 metros, con un pasamontañas, con un arma larga y un chaleco antibalas, sin logos, sin uniforme, sin nada. A intervenirte nada más por moreno o por tu color de piel o por tus ojos, por lo que sea. ¿Qué control puede haber ahí? Las autoridades han dicho
en comparecencias ante el Congreso que la prioridad de esos agentes del ICE va a ser la seguridad nacional, no la persecución migratoria. El jefe del ICE declaró que no van a estar buscando inmigrantes indocumentados en las gradas, pero añadió una frase que, deberíamos tomar en serio. Dijo, a menos que encontremos a alguien vinculado a una amenaza para la seguridad. ¿Quién define qué es una amenaza? ¿Ellos? En el momento que quieran pueden señalar, tú güey, ven, ¿no? Pueden señalar a cualquier persona, pedirle papeles, y si algo no les convence, esposas, papi, enganchado y para el avión de regreso. Porque a un güey de 2 metros con pasamontañas te le hiciste sospechoso. Los sheriffs locales han intentado calmar los ánimos, diciendo que los federales les dieron su palabra de que no habrá redadas, pero matizan esa promesa con pues esto puede cambiar en cualquier momento. O sea, no hay ninguna garantía. Mientras tanto, los sindicatos de trabajadores en los estadios amenazan con ir a huelga porque no quieren agentes encapuchados patrullando los pasillos donde ellos trabajan. Las fiestas del fútbol se han convertido en un operativo militar en Estados Unidos. Medios mexicanos ya están cubriendo esta historia con todas las alarmas encendidas, y eso debería ser una señal de alerta para cualquiera que piense viajar. La Cancillería mexicana emitió una alerta de viaje para ciudadanos que planean asistir a partidos en Estados Unidos, advirtiendo sobre la rigurosidad de los controles migratorios, los largos tiempos de espera en los aeropuertos y los riesgos reales de ser deportado, incluso teniendo visa aprobada. Ese es un comunicado oficial de la Cancillería mexicana. El gobierno mexicano preparó una guía con recomendaciones estas son las recomendaciones de la Cancillería. No discutir con agentes migratorios. Tener a la mano todos los documentos que acrediten el motivo del viaje. Si el gobierno, chequen nada más, si el gobierno del país aliado, que es México, socio comercial y vecino, está preocupado por cómo tratan a los ciudadanos en la frontera, pues imagínate qué puede pasarle a alguien que viene de más lejos, con un pasaporte de un país que Washington no considera su cuate. La alerta mexicana es un termómetro de lo mal que está el tema. Así que, amigos, aquí estamos, a días del silbatazo inicial, con un árbitro deportado, con miles de aficionados varados en países, con una FIFA que en lugar de pelear, en lugar de ponerse al brinco, en lugar de exigir como país sede, premia a Donald Trump, le da una medalla con un presidente que usa el mundial como escaparate mientras le cierra la puerta al mundo. El karma siempre llega. Y pues hoy el karma le llegó para Trump. En específico, le llegó a los abogados de su Departamento de Justicia, porque resulta que están perdiendo las licencias y la factura apenas acaba de llegar. Esta es, amigos, esa clase de historias que no nos las veíamos venir, y sin embargo, pues está pasando. Y está pasando, miren, frente a nuestros ojos en este momento. Pues Donald Trump creyó que podía poner a su gente, a sus más leales, a sus incondicionales, en el Departamento de Justicia. Y al ponerlos ahí, pues él creía que les iba a dar las instrucciones de hacer todo lo que él quisiera. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Bueno, pues investigaban a sus enemigos y, por supuesto, la mayor encomienda por la que los puso ahí, proteger a sus amigos. Y que el sistema legal estadounidense jamás le iba a responder. ¿Pero qué creen? El sistema está respondiendo y lo está haciendo de la manera más dolorosa posible para él y los suyos. Porque no le están tocando sus negocios, no le están tocando sus propiedades aún. Le están tocando a los suyos.
Los abogados que aceptaron ser sus soldados incondicionales de la guerra contra la justicia, porque así se veían ellos, bueno, pues están empezando a pagar el precio más alto que se puede pagar siendo abogado, porque están a nada de perder su licencia para ejercer la abogacía en Estados Unidos. Y al hacerlo es de por vida, no es de que los vayan a bloquear 1 año, 5 años, 10 años, no, es de por vida. Y lo más poético de todo este asunto es que el golpe no vino de un juez demócrata activista, no vino del partido contrario ni de alguien en contra de Donald Trump. Vino de una jueza que el propio Donald Trump nombró. Es el karma, amigos. Por eso les decía al inicio, el karma siempre llega. El karma tiene la dirección de cada uno de nosotros y hoy le entregó el paquete en Rhode Island. Pero vamos a desmenuzar esta historia como se debe, porque los detalles son importantes. Ahora sí, como dicen, el diablo está en los detalles y es justo lo que vamos a hacer. Vamos a desmenuzar toda esta historia. Porque obviamente la narrativa que trae Donald Trump, pues siempre sale a querer cambiar la historia y buscan quedar impunes, pero esa impunidad se está quedando atrás. En Rhode Island, la jueza Mary McElroy, nombrada por el mismísimo Donald Trump en 2019, acaba de referir a un grupo de fiscales del Departamento de Justicia, nada menos y nada más que al Comité de Disciplina de Abogados del Estado. La razón es muy simple, facilito de entender, pero es demoledor en sus consecuencias. Estos abogados le mintieron a la jueza en su cara, le ocultaron información que ella tenía derecho a saber por su posición de jueza y manipularon 2 tribunales al mismo tiempo en 2 estados diferentes para obtener expedientes médicos de menores de edad. La jueza, que supuestamente debería de ser una aliada natural de Donald Trump por haber sido designada por él, los delató. Los humilló con una orden judicial que ya es pública y cualquiera que pueda y quiera hacerlo, la puede buscar y la puede leer. Y los mandó, no solo se quedó con eso, también los mandó al organismo que puede quitarles la tarjeta para ejercer la abogacía para siempre. Donald Trump pues creyó que nombrando jueces conservadores pues iba a tener el camino libre, que si él ponía un juez le debía lealtad y gratitud para siempre y que esa lealtad debería de estar por encima de la ley. Pero no es así. La gente que tiene escrúpulos no se pasa la ley por el arco del triunfo. Y ahora, pues uno de esos mismos jueces conservadores que él puso, pues está destapando la cloaca. Es el que empieza a derribar este castillo de naipes. Y bueno, pues el caso específico con el que se abrió todo esto tiene que ver con una cacería de datos del Departamento de Justicia contra hospitales que proporcionan atención de cambio de género en menores. En Estados Unidos le dicen afirmación de género. Bueno, el gobierno de Donald Trump emitió una citación administrativa contra un hospital en Rhode Island, el más grande del estado, por supuesto. A esta citación le exigía que entregara todos los registros médicos de niños y adolescentes que habían recibido este tipo de atención o tipo de medicamentos en los últimos 5 años. ¿Qué le estaban pidiendo exactamente? Les estaban pidiendo las fechas de nacimiento, sus números de seguro social, sus direcciones de sus casas, sus domicilios particulares, los formularios que llenaron para la admisión y hasta los datos de contacto de los padres, toda la información. El gobierno quería construir una base de datos nacional de menores transgénero y quería hacerlo por la fuerza, sin órdenes judiciales adecuadas, sin respeto por las leyes de privacidad,
sin ningún tipo de supervisión independiente. Digo, si quería hacer eso y tiene toda la maquinaria del poder el señor, ¿por qué no hizo una ley que le permitiera hacer eso sin violar la propia ley, valga la redundancia? Digo, si tienes todo el aparato, ¿por qué no utilizarlo de manera correcta? ¿Por qué hacer las cosas torcidas que se te terminan cayendo? Por supuesto que al no tener todo de manera legal y toda la información que querían sacar sin argumentos legales reales, el hospital se negó, no por obstrucción a la ley, sino porque existe una ley federal llamada HIPAA que protege la información médica de los pacientes y porque entregar esos datos sin un proceso legal sólido habría violado derechos fundamentales de los menores. Quiere decir que si el hospital hubiera accedido a darle esta información nada más porque se la estaban pidiendo así, sin ningún fundamento legal, las familias y los menores de edad, adivinen contra quién iban a ir, contra el hospital. Los iban a demandar y al llegar a este caso con un juez, iban a perder. Y son demandas millonarias, por supuesto que no les convenía. Y bueno, hasta aquí eso parece una disputa legal normal entre el gobierno federal que investiga y un hospital que protege sus pacientes y que protege su bolsillo principalmente porque no quiere hacer nada que le pueda costar una buena demanda. Pero lo que vino después es lo que convierte a este caso en un ejemplo clásico de que el abuso de poder y de las consecuencias que está pagando el círculo de Donald Trump. Porque lo hemos documentado aquí muchísimas veces y muchos de ustedes siempre nos dicen, pero es que a Donald Trump nunca le hacen nada. Pues ya empezaron, porque mientras el hospital estaba negociando de buena fe con el Departamento de Justicia para entregarle la información, proponiéndole términos razonables para entregar todos los datos sin violar la ley, los abogados del gobierno le estaban diciendo exactamente lo contrario a la jueza Mal Elroy. Le aseguraban a la jueza que el hospital se había negado a cooperar, que no estaba participando en las negociaciones, que no había forma de llegar a un acuerdo con ellos, que estaban completamente necios. Le mintieron en la cara y la jueza, obviamente, al inicio se lo creyó, porque durante décadas el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tuvo algo que se llamaba presunción de regularidad. Obviamente ya no. Esa presunción de regularidad es que la confianza que tenían los jueces de que un fiscal federal no decía mentiras, no les mentía. Bueno, pues esa presunción ya no existe, ya no es más, gracias a Donald Trump y a sus abogados. Y cuando la jueza Matt Elroy empezó a hacer preguntas incómodas y a tener sus dudas de la versión que le estaban llevando de parte del Departamento de Justicia, los abogados de Donald Trump tomaron una decisión, pues que los condenó completamente. Se fueron a buscar a otro juez en otro estado, porque ya se estaban viendo pues descubiertos. Entonces, ¿qué dijeron? Patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos a otro lado donde no saben el contexto y vamos a aplicar la misma. Le vamos a seguir mintiendo al juez o a la jueza que nos toque para que nos crea. Entonces se fueron a otro estado y presentaron exactamente el mismo caso ante la Corte del Distrito del Norte de Texas. Se fueron a Texas, por supuesto, y a ese tribunal porque es conocido por ser mucho más favorable pues, a las posturas políticas de la administración de Donald Trump. Allá consiguieron otra jueza. Le presentaron una versión, por supuesto, incompleta de los hechos y no le dijeron que ya habían abierto un caso, que tenían un caso activo en Rhode Island. Tampoco le dijeron a la jueza de Rhode Island que se habían ido a Texas a abrir otro caso. Todo esto lo estaban haciendo a la espalda de las dos juezas. Manipularon dos tribunales al mismo tiempo. Ocultaron información relevante en ambos tribunales.
Y lo curioso es que lograron que ninguna de las dos juezas tuviera el panorama completo para tomar una decisión informada, porque les daban información a medias y lo que le convenía. Obviamente la de Rhode Island no sabía que ya estaban en Texas y viceversa. Ninguna de las dos tenía conocimiento alguno. Y cuando hacían preguntas incómodas, era cuando salían corriendo. Y amigos, eso no es una estrategia legal que diga uno, uy, qué brillante es el equipo legal de Donald Trump. Eso es mala fe. Y los jueces, aunque tarden, siempre se dan cuenta. La verdad siempre sale a la luz. Bueno, pues la jueza McElroy no es tonta y se dio cuenta de toditito. El pasado 14 de mayo emitió una orden judicial que es un documento demoledor. En ese escrito, la jueza no solo soltó la situación y bloqueó al Departamento de Justicia de obtener cualquier documento relacionado con los pacientes de ese hospital que ellos estaban pidiendo, sino que le dedicó párrafos enteros a describir cómo se comportaron los abogados de Donald Trump en la corte. Voy a decir sus palabras, porque reflejan la indignación de un poder judicial que ha sido engañado no una ni dos, muchísimas veces. La jueza dijo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos posee una inmensa autoridad procesal y discreción. Como ciudadanos, confiamos en que lo que los fiscales federales nos dicen y cuando ejercen este poder contra un estado, una empresa o ciertamente contra niños vulnerables, nosotros pensamos que jugarán limpio y serán honestos con sus contrapartes y con el poder judicial. El Departamento de Justicia ha demostrado ser indigno de esta confianza en cada punto de este caso. Esa palabra, amigos, es la más relevante de todo. Indigno. Cuando alguien, un juez que Donald Trump puso en el poder, dice que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha demostrado ser indigno, es el karma en el estado más puro. Pero lo más indignante de todo, lo que realmente muestra la podredumbre interna que hay del Departamento de Justicia, es cómo trataron a los abogados más jóvenes en este proceso. Porque obviamente cuando llegó el momento de presentarse ante esa jueza a explicarle lo que había pasado, pues el abogado de mayor rango del Departamento de Justicia, un tal Jordan Campbell, que tiene un puesto, por cierto, altísimo como fiscal adjunto, él solo llegó y se sentó en la sala y no dijo absolutamente nada. Se quedó mudo. No defendió su caso cuando la experiencia es lo que le sobra. No explicó su conducta. No asumió ninguna responsabilidad. En lugar de eso, dejó que una abogada junior de nombre Brantley Myers, que apenas lleva ejerciendo la abogacía 6 meses, recién graduada y que por supuesto no tenía ninguna información relevante sobre el caso y que no sabía qué había pasado, respondiera todas las preguntas de la jueza. La jueza, con demasiada experiencia, por supuesto que documentó todo. Documentó cada pequeño detalle con muchísimo lujo y en su orden. Documentó que el abogado senior pues se sentó en silencio mientras su compañera, una abogada junior con aproximadamente 6 meses de práctica y sin información alguna del caso, se vio obligada a responder preguntas sobre el flagrante desprecio del Departamento de Justicia por las reglas básicas del derecho. O sea, pusieron a la pasante a recibir los golpes, mientras el jefe se hacía ahí el oxiso, el de yo soy una estrella, yo no contesto. Se hacía ahora sí que ha de haber pensado que si nadaba de muertito la jueza no le iba a agarrar coraje. Amigos, eso es cobardía institucional. Y la jueza lo vio y lo escribió. Y para que quede registro por siempre, porque esos registros que hacen los jueces cuando están en un caso
No crean que los hace y a la semana ya no están disponibles. Ustedes pueden consultar las transcripciones de los juicios que están en Estados Unidos durante mucho tiempo. Entonces, lo que escribió la jueza de ese abogado no lo va a poder borrar nunca. Obviamente, el desenlace llegó hace apenas unos momentos, aunque esto empezó desde el 14 de mayo. Apenas hace unas horas llegó este desenlace. Bueno, pues la jueza McElroy activó la regla local 210 del Tribunal de Rhode Island, que es el mecanismo formal para referir abogados al Comité de Disciplina del Colegio de Abogados Estatal. Campbell, Myers y probablemente otra abogada llamada Lisa Hassiao ahora están en manos de los reguladores profesionales que deciden quién puede y quién no puede ejercer la abogacía en Rhode Island. Y las consecuencias son de por vida. Un abogado que pierde su licencia no puede firmar un contrato, no puede representar a un cliente, no puede ni siquiera llamarse abogado a sí mismo, ni siquiera puede representarse a él, porque pierde la licencia para siempre. Cuando la pierden, tienen que encontrar pues otra profesión, ya sea a los 30, a los 40, a los 50 años, después de todo el tiempo. Se supone que el estudio y el dinero invertido, porque ser abogado en los Estados Unidos no es económico. Para Myers, la abogada de 6 meses de experiencia, pues su carrera empezó antes de empezar, probablemente estaba en las pasantías y bailó con la más fea, como dirían en mi pueblo, ¿eh? Todo por serle leal a Donald Trump y a sus órdenes. Para Campbell, el abogado con experiencia que se quedó callado mientras su subordinada estaba ahí recibiendo los golpes, se lleva una mancha en su expediente profesional que es permanente, que no se la va a quitar porque les digo, las transcripciones quedan ahí por siempre. Y para Donald Trump, que creyó que podía usar el Departamento de Justicia como su bufete personal de abogados, bueno, este es el momento en que la factura comienza a llegar. Y este no es un caso aislado, porque pueden decir, ay, nada más fue ese, ¿eh? Y aquí es donde la narrativa de karma se vuelve imparable. En Chicago, otra jueza federal descubrió que una fiscal llamada Sherry Mecklenburg manipuló a un gran jurado para poner cargos contra los manifestantes. Cuando el primer gran jurado se negó a presentar cargos porque no había pruebas suficientes, ella presionó al segundo jurado. Y cuando un miembro del jurado expresó dudas razonables sobre la culpabilidad de los acusados porque no había pruebas suficientes, esta abogada le dijo, entonces tienes que irte. ¿Y qué creen? Lo expulsó del jurado. Los cargos terminaron desestimados con perjuicio, que es lo peor y la peor derrota que puede tener un abogado. Y que sobre todo si es fiscal, porque significa que el caso nunca más se puede volver a presentar. La jueza liberó todas las transcripciones para que el colegio de abogados vea la porquería que hicieron. Mecklenburg ya fue despedida del Departamento de Justicia, perdió su trabajo, perdió su reputación como abogada y ahora también ella enfrenta la posibilidad de perder su licencia de abogacía. Esto en Chicago. Otro soldado de Donald Trump que cae. Por lo menos en Rhode Island hay 3 y en Chicago ya cayó una, 4. Y lo que estamos viendo, amigos, es un patrón claro. El Departamento de Justicia de Donald Trump se convirtió en una extensión de sus intereses políticos, de sus odios personales. Y los abogados que aceptaron participar en ese juego hoy están pagando el precio con sus carreras. Jueces federales de todo el país, incluyendo jueces nombrados por el propio Donald Trump, han empezado a decir basta. Han empezado a usar sus facultades disciplinarias para referir a estos abogados a los colegios estatales. Han empezado a escribir en sus órdenes judiciales que el gobierno ha demostrado ser indigno de confianza.
La presunción de regularidad, ese principio que había durante mucho tiempo y que protegía al Departamento de Justicia y que asumía que los fiscales federales siempre decían la verdad, se ha roto y se ha roto para siempre, gracias a Donald Trump y su gente. Y ahora cualquier juez en cualquier parte de los Estados Unidos, en cualquier caso, va a mirar a los abogados del gobierno con sospecha. Les va a pedir pruebas adicionales, va a cuestionar cada declaración que hagan, va a ser más incisivo en todo, porque ahora, aunque sean muy honorables, tienen esa mancha por unos cuantos. El daño a la institución es irreversible. Dentro del Departamento de Justicia, el pánico es total, porque los abogados están viendo que sus jefes los están dejando solos, que los ponen de carne de cañón. Hace apenas unos días, el abogado general del Departamento del Tesoro, un tipo con credenciales impecables, que fue socio de un bufete importante en Estados Unidos y que también trabajó como asistente legal de un juez de la Corte Suprema, renunció. Ahora sí que, antes de que me quiten la licencia, mejor renuncio. No dio ninguna explicación de por qué renunciaba al cargo ni nada. Pero todos saben que renunció porque vio hacia dónde va todo esto y prefirió salir antes de que lo quemaran junto con los demás. Los abogados con experiencia, los que tienen esposa, hijos, hipoteca, carros por pagar, una vida que mantener y una carrera, por supuesto, construida con mucho esfuerzo durante muchos años, están saliendo en estampida porque no quieren que sus nombres aparezcan en una orden judicial que diga que son indignos de confianza. Porque imagínense la mancha. No les quitan las licencias. Vamos a suponer que no pasa y no les quitan sus licencias. ¿Cómo se quitan la mancha de que un juez federal los llamó indignos de confianza? ¿Ustedes contratarían a un abogado que un juez federal lo llamó indigno de confianza para que los represente y los defienda? Yo no. Porque si es indigno de confianza, imagínense, pues no voy a ganar mi caso. Y los abogados que están quedando, pues son los novatos que desafortunadamente no consiguen trabajo en otro lado porque a los recién graduados les piden muchísimos requisitos para poder entrar a donde sea. También se están quedando, por supuesto, los fanáticos ideológicos que creen que la lealtad a Donald Trump está por encima de la ley y que no les va a pasar nada. O los ingenuos, que también los hay, que todavía no han entendido el peligro en el que se metieron. Lo que vemos es que la administración de Donald Trump, a través de la fiscal general Bondi, pues está intentando, pero muy desesperadamente, tapar este agujero. Han propuesto cambios a las reglas internas para que el inspector general y la Oficina de Responsabilidad Profesional no puedan investigar estas conductas. Así como lo oyen, quieren centralizar el propio Departamento de Justicia en cualquier proceso disciplinario contra sus abogados que caiga ahí, que no salga. Precisamente para evitar que los jueces federales los refieran a los colegios de abogados estatales y pierdan, obviamente, las licencias. Ese es un intento desesperado de proteger a los suyos, de crear un escudo, una cápsula constitucional que impida que la justicia que nos aplica a los simples mortales toque a los elegidos, a los abogados de Donald Trump, porque ¿cómo va a ser que la misma justicia que es para el pueblo se les aplica a ellos cuando ellos son un rango superior? Así es lo que están queriendo hacer. Pero los jueces no están cooperando. La jueza Elroy no esperó a que el Departamento de Justicia investigara sus propios abusos, porque ya sabemos cómo va a terminar eso. No lo van a hacer. Ella actuó de inmediato, usó sus facultades y mandó el caso al organismo que puede quitarles las licencias, porque los jueces federales tienen ese poder y lo están usando. Y lo van a seguir usando mientras el gobierno de Donald Trump siga mintiéndoles en la cara. Miren, el karma para Donald Trump
No está llegando en forma de juicio político, aún. No está llegando en forma de una condena penal, aún. Está llegando de una manera mucho más poética. Le están desarmando el aparato. Le están quitando los abogados que hacen su trabajo sucio. Le están mostrando a cualquier profesional del derecho en Estados Unidos que trabajar para Donald Trump puede costarles la carrera de por vida. Y lo más hermoso de todo esto es que el primer golpe vino de una jueza que él mismo puso en el tribunal, que creyó que la señora no tenía escrúpulos como él y que le iba a ser fiel a él y no a la ley y a los estadounidenses. Trump creó ese monstruo sin darse cuenta. Nombró a jueces conservadores pensando que le serían leales, que serían sus perros falderos. Y ahora uno de esos jueces conservadores es el que está encabezando la purga. La ironía, amigos, es tan perfecta que hasta parece magia. Pero no es magia, es real. Está pasando ahora mismo y los abogados del Departamento de Justicia están perdiendo el sueño pensando pues que quién puede ser el próximo en quedarse sin ejercer nunca más su carrera. Así que la mesa está servida y la sirvió el mismo Donald Trump con sus secuaces. Pero ya empezaron a llegar las primeras facturas y empezaron a llegarle justamente a ellos, a los que sirvieron la mesa. Y ellos son los que están empezando a pagar. Y lo están haciendo de la manera más dolorosa para ellos. No con multas que puede pagar un donante anónimo, con estas campañas de si tú crees que Donald Trump es el mejor presidente del mundo, dona $3. Si tú crees que Donald Trump debería de ser el presidente de la galaxia, dona $5. No van a poder pagar las multas así. No con suspensiones temporales de sus licencias que se olvidan en un par de años, porque hay abogados a los que lo suspenden un par de años y después de que pasa el tiempo reanudan su carrera y no pasa nada. Sino con la amenaza real y concreta de perder la licencia para ejercer la abogacía para siempre. La jueza Elroy lo resumió perfectamente cuando dijo que el gobierno de Donald Trump ha demostrado ser indigno de confianza en cada punto de ese caso. Y esa frase va a perseguir a esos abogados por el resto de sus vidas. Eso es un golpe, una mancha que no se van a quitar. Los llamaron indignos. Y se vayan a donde se vayan, se escondan a donde se escondan, ya no se quitan eso. Y mientras más casos como este salgan a la luz, pues más claro queda que la justicia, aunque sea tarde y lenta, y aunque Trump trate de bloquearla con su gente, pues sigue teniendo colmillos. Y esos colmillos están mordiendo a los suyos. Así que, pues, si quieren seguir informando, sabiendo qué es lo que está pasando en este caso, porque esta sí no la veíamos venir, pues no olviden suscribirse, darle like y compartir, porque hoy estamos viendo cómo el karma le sigue pasando la factura a Donald Trump. Y vamos a ver cómo termina el desenlace de esto, porque ellos, sus jueces, le mintieron a una jueza federal creyendo que no iba a haber consecuencias. Y se animaron obviamente a hacerlo porque era una jueza que había puesto Donald Trump. Y ellos asumieron pues que todos eran igual a ellos. Como dice el dicho, ¿no? El león cree que todos son de su condición y ellos asumieron que la jueza era igual que ellos, que no iba a seguir el debido proceso, que no iba a respetar las leyes y que les iba a creer todo lo que le dijeran. Y oh, sorpresa, empezaron a caer. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.